Esta es la historia de la Chaxirasi de los Guanches, la Admayey Guayacera, a Chorón, a Chamán, de Antón Guanche, y la Virgen de Candelaria de los Castellanos. Una misma imagen que llegó a la playa de Chimisay, en el Menceyato de Güímar, en un lugar que conocemos como El Socorro. Tuvo su primer altar en la cueva Auchón del Menceya Caimo, en Chinguaro, y de allí fue trasladada a la cueva de Achminicó. Chimisay, Chinguaro y Achminicó, lugares muy significativos en la evangelización de Tenerife, un triángulo donde María dejó su huella imborrable en la religiosidad canaria. 3 lugares de culto que guardan una misma historia: la Virgen del Socorro, la Virgen de Chinguaro y la Virgen de Candelaria. 3 lugares donde la madre de todos los canarios quiso estar y convivir con el pueblo guanche. Cuenta la tradición que una pequeña roca que emergía de la arena de la playa fue el lugar elegido por la Virgen para llegar a nuestra tierra. El lugar escogido fue la playa de Chimisay, que según Juan Álvarez Delgado significa arenisca o piedras blancas. Fray Alonso de Espinosa sitúa su hallazgo hacia 1391, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron 105 años antes de la conquista de la isla de Tenerife en 1496. Historiadores como Abreu Galindo y Núñez de la Peña opinan que la Virgen fue hallada en verano entre 1390 y 1392. Sin embargo, el bando guanche de Güímar practicaba la transhumancia estacional, según la cual el ganado era llevado a la costa en invierno y a la cumbre en la época de verano, de lo que se deduce que la Virgen fue encontrada aproximadamente en el mes de diciembre. Teniendo en cuenta que muchos autores coinciden en la fecha de 1391, no cabe duda que fueron misioneros mallorquines y catalanes quienes dejaron la imagen en la costa de Güímar, según justifica Antonio Romeu de Armas, ya que los misioneros franciscanos tenían un gran interés en evangelizar a los guanches y crearon un eremitorio en Güímar, al frente del cual se encontraba, en la segunda mitad del siglo XV, el apóstol de los guanches, Fray Alfonso de Bolaños, quien, ayudado por Fray Macedo y Fray Diego de Belmanua, convivieron con los guanches y predicaron en su lengua. El suceso lo relata el padre Espinosa en su obra Del origen y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria, publicada en Sevilla en 1594. El lugar del hallazgo de la Sagrada Imagen está indicado con una cruz de tea que fue colocada en el año 1662. La Virgen se encontraba sobre una piedra, en un lugar desierto y muy seco, a la orilla del mar, en la desembocadura del barranco de Chinguaro. 2 guanches que pasaban con su rebaño vieron cómo el ganado se arremolinaba ante la presencia de una mujer con un niño en brazos. Según sus propias leyes, estaba prohibido hablar a una mujer en lugares solitarios, y comenzaron a hacerle señas para que se apartara. Al ver que la mujer no se movía, uno de ellos cogió una piedra y al momento de lanzarla, su brazo quedó inmóvil. El otro, al ver lo ocurrido a su compañero, se acercó con una tabona con intención de agredirla y sufrió una herida en la mano. Decidieron ir a contárselo al Menceya Caimo, que se encontraba en el Auchón de Chinguaro. Este reunió a sus súbditos y se trasladó al lugar del suceso. Al verla, todos se sorprendieron por su forma de vestir. Ante algo tan extraordinario y que no mostraba señales de un ser vivo,
Decidieron trasladarla a la cueva Uchón de Chinguaro, pero nadie se atrevía a acercarse por temor a que le sucediera algo. Entonces, el Mensei ordenó que la llevarían a aquellos que la encontraron. Al tocar la sagrada imagen, ambos quedaron curados de las lesiones y heridas. Con voces y silbos aplaudieron el hecho, agradeciendo a aquella mujer el beneficio recibido. Ante esto, el Mensei pensó que aquella imagen encerraba algo sobrenatural, que podía quitar la salud y devolverla. Ordenó que para su traslado solo participaría él y los grandes de su reino, sus cigüeñes, no permitiendo que nadie más la tocase, para de esta manera honrar a la huésped que le había llegado. Pero, según cuenta Spinoza, mas permitiéndolo Dios así, para que todos gozasen de la piadosa carga, fue tanto el peso y carga que los que la llevaban sintieron, que le fue forzoso parar y pedir ayuda y socorro, y que a esta razón, en este propio lugar, después de la isla fue de cristianos, habiendo sabido este caso, fundaron una pequeña ermita que llamaron del Socorro. La imagen fue llevada hasta la cueva habitación del Mensei Acaimo en Chinguaro, y dentro de esta en otra más pequeña, donde en un canto de la morada, sobre unas pieles de cabras y ovejas que otras alfombras ni doseles no tenían, la pusieron con la decencia que sabían y podían hombres que no estaban acostumbrados a reverenciar ni adorar estatuas ni tratar cosas divinas. Según Jesús Hernández Pereira y Antonio Rumeu de Armas, la imagen guarda similitudes con otras de mediados del siglo XV. El padre Spinoza la describe como una imagen que medía 1 metro de estatura, de pie, con la cabeza recta y mirando al frente. El brazo derecho mantenía al niño desnudo que aprisionaba a un pájaro dorado. La cabecita la mantenía ladeada y miraba algo que tenía la Virgen a sus pies. El niño en el brazo derecho de la madre solo aparece en la pintura y escultura española de los siglos XV y XVI. Por otro lado, el pelo sin toca, el manto sujeto por un cordón y una vela verde en la mano izquierda son pruebas suficientes para datar la talla en el siglo XV. La túnica era dorada, muy bien tallada, arrancando desde el cuello con pretinilla, mangas holgadas y bajaba hasta los pies. El talle se encontraba ceñido por un cíngulo de 2 centímetros de ancho. El manto en azul oscuro, salpicado con flores de oro en forma de cruz, caía sobre los hombros por ambos lados del cuerpo. Estaba sujeto sobre el pecho por una traba de cuerda roja, con un lazo en la orilla izquierda, y los 2 costados del manto se hallaban recogidos bajo los brazos. Bajo la túnica aparecía la punta del calzado del pie izquierdo, en chapín cerrado de color rojo. El rostro era ovalado, con ojos rasgados, boca pequeña y unas rosas en la mejilla. La cabeza estaba cubierta por un largo cabello dorado, partido a la mitad y cayendo suelto sobre los hombros, dividiéndose en 6 ramales sobre la espalda. La imagen presentaba, además, unas misteriosas letras que no formaban ninguna frase y que se leían sobre ella. Para José Rodríguez Moure, la descripción de más crédito era del padre Jesús Alonso de Andrade, que se hallan reproducidas en el cuadro al óleo que se conserva en el santuario.
1633 se hizo un estudio inicial de dichas inscripciones con una interpretación latina, algo que corroboró el arqueólogo y sacerdote jesuita alemán padre Athanasius Kircher. El historiador José Hernández Morán cree que son ciertas estas conclusiones y que además las letras se presentan en forma de abreviatura. Chinguaro fue el primer santuario de la Virgen en Tenerife. El Mensei Acaimo tenía su residencia de invierno Auchón en Chinguaro, mientras en verano se trasladaba con toda su gente a la Cueva del Cañizo, en el barranco de Badajoz. Tanto en un sitio como en otro, las cuevas de habitación las situaban junto a corrientes naturales de agua. El saorí Guañameñe dijo que vendría gente a apoderarse de la isla, y creyendo que esto tenía relación con lo dicho por el adivino, Acaimo envió mensajeros a otros menseyes para que viniesen a visitar a la imagen que habían encontrado en la playa. El primero en visitarla fue el Mensei de Taoro, con una escolta de 600 hombres. Luego vendrían los de Abona, Adeje, Anaga, Tegueste y Tacoronte, siendo conocida entre ellos con el nombre de Yaxirasi o la extranjera. Según el padre Espinosa, durante el tiempo que la Virgen estuvo en la cueva del Mensei de Güímar, le fueron ofrendadas las más hermosas cabras de los rebaños, que alcanzaron el número de 600. Al aceptar este ganado, el Mensei señaló el término de Igueste para su custodia y amenazó con pena de muerte al que se acercara a aquel rebaño considerado como sagrado. Por aquel entonces, Hernán Peraza, señor de Canarias, merodeando las costas de Güímar, tomó prisionero a un niño guanche en 1443 y lo llevó a Lanzarote. Lo bautizó con el nombre de Antón o Antonio, más conocido como Antón Guimarés. Le enseñó el idioma y las costumbres castellanas y la acogió como padrino. Pasados unos años, Hernán Peraza hizo viaje a La Gomera y El Hierro, en compañía de su ahijado Antonio. Cuando estaban cerca de Tenerife, mandó echar un bote al agua con Antonio y varios soldados para recoger ganado. En un descuido, mientras los españoles realizaban su trabajo, Antonio desapareció, quedando libre en la tierra de sus padres. Los guanches que lo encontraron, al verle vestido de aquella manera, creyeron que era español, pero él les explicó que era aquel pequeño que había sido capturado. Con su familia se acercó a la cueva del Mensei Acaimo y contó todo lo ocurrido en su cautiverio. Cuando Antón vio la sagrada imagen, cayó de rodillas y exclamó: «Esta es Admayek Guayacera, Achorón Achamán, la madre del sustentador del cielo y la tierra». Al correr la noticia, fueron muchas las visitas que se produjeron desde los distintos menseyatos. Antón aconsejó que la imagen debería estar en un lugar distinto al Auchón del Mensei, donde pudiese ser visitada por todos. El lugar elegido fue la cueva de Achvinicó, cerca de la zona de Igueste, donde se guardaba el ganado que le regalaban a la Virgen. Se trata de una cueva natural cercana al mar, situada dentro del menseyato de Güímar, pero expuesta a los peligros de la piratería, que en aquella época comenzaba a reinar en las costas canarias. Hasta allí trasladaron la imagen en 1456, en medio de danzas y silbos, donde fue custodiada por Antón y varios ancianos. Fue el lugar donde los castellanos la encontraron cuando conquistaron la isla.
Tanto en Chinguaro como en Achvinicó, la presencia de la sagrada imagen produjo fenómenos sobrenaturales. Los guanches aseguraron que en varias ocasiones vieron solemnes procesiones con velas encendidas y alineadas, mientras se oían voces celestiales a lo largo de la playa del Socorro, donde la encontraron, y en la playa que partía desde la cueva de Achvínico. Muerto Hernán Peraza, siendo rey de España Juan II, le sucedió su hija Inés Peraza, que contrajo matrimonio en 1445 con Diego de Herrera. Diego se proclamó señor de estas islas y en su afán de conquistarlas todas, montó una guarnición importante de españoles en Fuerteventura. Allí fundó el convento franciscano de San Buenaventura, al frente del cual estaban San Diego de Alcalá, Fray Juan de Santorcaz y Fray Francisco Gonzaga. A la muerte de Juan II, le sucedió en el trono Enrique IV, y de nuevo Diego de Herrera emprendió la conquista de todas las islas. Desembarcó con 400 hombres en la playa de Añaza, dando aviso a todos los menceyes para que acudieran. Casi todos los menceyes se presentaron, pero con muchos más hombres. Diego de Herrera les explicó que no venía como enemigo, sino en son de paz, y le pedía que firmaran y reconocieran como soberano al rey de Castilla. Este intento de toma de posesión tuvo lugar el 21 de julio de 1464, recogida en la llamada Acta del Bufadero o Acta de Párraga, algo que nunca entendieron los guanches, ya que no sabían leer y escribir, y Herrera se retiró creído que había logrado su objetivo. Según Núñez de la Peña, cuando se produjo este pacto de los 8 menceyes con Diego de Herrera, la imagen ya estaba en la cueva de Achvínico. Pocos años después, debió producirse la muerte de Acaimo, a quien sustituyó su hijo Añaterbe, quien siguió protegiendo a la Virgen como lo había hecho su padre. La fama de la sagrada imagen llegó a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y Diego de Herrera, informado de ello, envió a su hijo Sancho con la misión de raptarla, porque la imagen debía ser venerada por cristianos. Llegó a Tenerife en señal de paz, saludó a Antón y al mencey y se acercó a la cueva. Tras contemplarla y despedirse de los naturales, partió con su nave, pero una vez llegada la noche, regresó a la playa y se apoderó de ella. Partió hacia Fuerteventura y la llevó probablemente a una desaparecida ermita de Betancuria llamada El Salvador, donde la colocaron en el altar mayor. Pronto se dieron cuenta que la imagen no quería estar allí, porque cada mañana la encontraban con el rostro vuelto hacia la pared. Al mismo tiempo, se extendió sobre la isla una epidemia de la enfermedad de la modorra que produjo numerosas víctimas mortales. Viendo que aquello parecía un castigo divino, decidieron devolverla al lugar que ella había elegido. El mencey de Güímar desconfió cuando Sancho de Herrera había estado en la cueva y robó la imagen. En aquel momento envió a 2 mensajeros para comprobar que permanecía allí, pero estos no echaron de menos su ausencia. Diariamente enviaba a 2 personas y todos decían lo mismo: la imagen permanecía en la cueva. Cuando Sancho de Herrera regresó con la imagen, los naturales no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, ya que nunca habían notado su ausencia. Pasados unos años, Alonso Fernández de Lugo, natural de Sanlúcar de Barrameda, consiguió licencia de los Reyes Católicos para conquistar Tenerife y La Palma, y además con los cargos de gobernador, administrador de justicia y con facultad para hacer los repartimientos de la isla. Con numerosas ayudas emprendió la conquista de La Palma en 1493 y la isla de Tenerife en 1496.
Tras duras batallas y una vez conquistada la isla de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo se dirigió con su ejército desde Taoro hasta la cueva de Achvinicó, donde encontró la imagen sobre un trono de roca. El día 2 de febrero de 1497 celebraron solemnes cultos con motivo de la primera fiesta de la Purificación o de las Candelas, organizándose una procesión donde la imagen fue llevada por los menceyes de Güímar, Anaga, Tacoronte y Taoro, distinción que le correspondía por justicia, y decidieron que en adelante eran ellos los encargados de llevarla. Según Juan Núñez de la Peña, aquella noche se vieron de nuevo procesiones de ángeles por la marina, con músicos celestiales y la Virgen con ellos. Miles de peces saltaban sobre el agua y la playa se llenó de cera para alumbrar a la imagen. Algo increíble, porque en Tenerife no hubo colmenas hasta bien pasada la conquista. Alonso Fernández de Lugo ordenó levantar en 1497 una ermita en el lugar donde hallaron la Virgen con el título del Socorro, y la cueva donde se encontraba la sagrada imagen recibió el nombre de San Blas, una cueva que sirvió de parroquia muchos años a cargo de un clérigo francés llamado Pedro de París, también llamado Roberto. El segundo adelantado, don Pedro Fernández de Lugo, construyó en 1526 una iglesia cercana a la cueva, casi en el mismo sitio del actual santuario, e instaló en ella la imagen. Sin embargo, por las noches, los guanches restituían la imagen a la cueva. Una vez fallecidos Antón y el sacerdote francés, y ante el poco interés que ponían otros capellanes, el obispo don Luis Cabeza de Vaca entregó el culto en 1530 a los padres dominicos. Tras 2 intentos por parte del clero de apoderarse del santuario, fue el propio rey Carlos V, el 6 de mayo de 1540, y el Papa Paulo III, el 11 de marzo de 1542, quienes concedieron a perpetuidad la imagen y el santuario a esta comunidad religiosa. El dominico fray Alonso de Espinosa, atraído por la fama milagrosa de la imagen, vino desde Guatemala en el año 1580. Todo lo que escribió lo dejó como documento cierto, ya que encontró vivas las primeras generaciones después de la conquista. Su libro, Historia de Nuestra Señora de Candelaria, fue editado en el año 1594, siendo una de las fuentes más puras de nuestra historia regional. El rey Felipe III se declaró protector y patrono de la Virgen de Candelaria en 1596, cargo que mantuvieron todos sus sucesores. El monarca, tras subir al trono, se declaró patrono del convento real de Nuestra Señora de la Candelaria, de ahí el rango de real que ostenta el santuario. En 1599, el Papa Clemente VIII nombró a la Virgen de Candelaria patrona universal del archipiélago canario, título que fue ratificado el 12 de diciembre de 1867 por el Papa Pío IX. Desde el año 2000 preside esta cueva un facsímil en bronce de la imagen original, obra del desaparecido escultor guimarero Ángel Manuel Bermúdez Galván.